El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Como todas las reflexiones anteriores, nos están resultando muy interesantes estos apuntes de Santiago. Esta epístola de Santiago, aunque no es tan larga, pero realmente es profunda. Cuando venimos analizando estos párrafos nos damos cuenta que nos está invitando a pensar, a reflexionar, y la idea de todo esto no es volvernos religiosos, que todos los días tengamos entonces una reflexión para que entre por el oído derecho y salga por el oído izquierdo. No, esta reflexión tiene que hacer el círculo completo en nuestro cerebro, entrar, dar la vuelta, que podamos entender, que podamos mirarnos a nosotros mismos, que podamos mirar nuestra situación, nuestra relación en familia, la relación consigo mismo. Hay gente que está en conflicto consigo mismo, porque al fin y al cabo se ha dicho que el peor enemigo está allá adentro, en nosotros. Esa inconformidad que tenemos con lo que somos, con lo que tenemos y cómo somos. Y a veces estamos en esa dificultad porque no nos aceptamos a nosotros mismos. Pasamos hoy al capítulo 4 de Santiago y él va a continuar hablando del tema, porque va a meternos ahora en el capítulo 4 a hablar de lo que es la amistad con el mundo y nos va a hablar a nosotros acerca de las guerras y de los pleitos en los que mantenemos enredados en la cotidianidad. Los pleitos, los conflictos y las situaciones que llevan a las familias, a las comunidades, a las naciones a guerrearse entre ellas mismas y a guerrear contra otras. Todo eso que arde en el corazón del hombre. Así que este capítulo 4, que tampoco es tan largo, solo tiene 17 versículos, nos va a llevar en estos dos párrafos a mirar cosas muy interesantes. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Buena pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y luego hay otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Pregunta se responde con pregunta. Y luego hay una afirmación. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y viene una declaración. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu del que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces empezamos, las guerras y los pleitos entre vosotros. Estas cosas suceden entre personas dentro de la iglesia y no son conflictos interiores de cada persona. Guerras. Alude a conflictos en general y pleitos y a manifestaciones específicas de esa belicosidad. La discordia en la iglesia no es por designio de Dios, sino que resulta de la mezcla de la cizaña, que son los creyentes falsos, y el trigo, que son personas redimidas en verdad, que son los componentes habituales de la población eclesiástica. Pero también lo podemos traducir nosotros ya en el campo del hogar, lo podemos traducir en el campo de la sociedad y darnos cuenta que ahí hay trigo y hay cizaña. Pero ¿por qué? Exactamente ¿por qué? Porque depende de ese espacio que le hayamos dado nosotros a Dios. Con el correr de los tiempos y el paso de las generaciones, nosotros nos hemos venido dando cuenta que en los diferentes lugares del mundo, a medida que ha venido avanzando el conocimiento, avanzando la ciencia, avanzando el humanismo, el hombre se ha colocado como el centro de todo. El antropocentrismo, el hombre es capaz de todo, absolutamente de todo, al punto que ha quitado a Dios del lugar que le corresponde como el soberano, el creador, como autoridad máxima y de donde depende toda autoridad, todo conocimiento, toda sabiduría y todo poder. Y entonces el hombre se ha considerado ahora todopoderoso. El hombre en el poder considera tener todo bajo sus pies, no solamente todas las cosas, sino a todas las personas.
para hacer lo que él considera que debe hacer. Entonces por eso hay tantos conflictos, tantas luchas, tantas dificultades, porque las personas no se sienten representadas en los intereses de quienes los dirigen o quienes los gobiernan. Y todo esto empieza allá, en la casa, en el hogar. A veces los muchachos, en su manera de pensar, los padres no toman tiempo para hablar con ellos, los padres no los escuchan, por el contrario, todo el tiempo los reprimen, los regañan, no los dejan hablar, no los dejan exponer sus inquietudes. Y yo creo que lo mejor de todo en este tiempo, padre de familia, es que nosotros tenemos que aprender a escuchar, porque la gran diferencia es que hoy, por esa convivencia de generaciones, dicen los expertos que hoy están conviviendo más o menos 5 generaciones. Entonces esas 5 generaciones, cada una de ellas tiene su pensamiento de la época de su generación, de cómo eran las cosas, del valor de las cosas, la importancia de las cosas, el valor de las personas, la importancia de las personas, el nivel de conocimiento y todo lo demás. De manera que hoy por hoy nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que estas generaciones postreras, estas últimas generaciones en las que estamos nosotros ahora viendo y rodeado de ellos, son generaciones que están completamente desentendidas de sus padres, desentendidas de sus mayores, de sus abuelos, están en otro mundo. Realmente el mundo de ellos es el mundo de la internet, el mundo de las redes sociales, así que ellos creen todo lo que les llegue en las redes, todo lo que puedan ver en pantalla, todo lo que puedan ver ahí en la televisión, lo que puedan ver en sus mensajes de texto o en sus videos, y ponen en duda muchas de las cosas que sus padres y sus maestros les dicen. Entonces aquí nosotros estamos encontrando desde el fundamento que se da aquí en Santiago. Y Santiago, pues démonos cuenta nosotros cuánto tiempo tendrá de haberse escrito esto. Imagínense ustedes, desde qué tiempo se habrá podido escribir esta palabra. Y esta palabra viene para hablarnos a nosotros entonces exactamente de dónde surgen todas estas cosas. Ahora nos tiene que poner a la alerta, a la expectativa, porque imagínense que esta carta fue escrita por allá en el año 44 después de Cristo. O sea que estamos hablando nosotros de cuántos siglos que han pasado. Y nos está hablando como si se tratara de que se hubiese escrito en este tiempo, para este tiempo y para este momento. Por eso es que tenemos que prestar atención. Porque viene la pregunta, ¿y de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y la respuesta la da con otra pregunta, como para que la consideremos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es que vivimos en un ajetreo, en una lucha de poder, en una situación de no querer que los demás surjan y de ver realmente cómo es que se están manejando las situaciones en los hogares, si hay preferencias. Y los padres tenemos que ser muy sabios, los abuelos tenemos que ser muy entendidos y muy hábiles, porque si bien es cierto que hay unos hijos y hay unos nietos que son más cariñosos que otros, nosotros no podemos tener favoritismos. Nosotros tenemos que tratar de manejar esas relaciones con mucho equilibrio, con mucho tacto. Y a quien sea más difícil hay que brindarle más amor. Pero normalmente los mayores caemos en el error porque al más cariñoso le damos más cariño. Y al menos cariñoso entonces lo dejamos que se vaya alejando y somos más rudos con él. No, por el contrario, aquí lo que se trata es de que nosotros demos más cariño, más amor a aquellos que están en situaciones duras. Y dice en el verso 2 que codiciáis, pero no tenéis lo que pedís. Por lo tanto, codiciáis, matáis y ardéis de envidia. Y el homicidio es el resultado final de los deseos torcidos, y Santiago también tenía en mente toda la gama de pecados que conducen a ese acto abominable, como el odio, la rabia y la amargura. Y aquí se representa como los incrédulos que se dejan controlar a tal extremo por sus propios deseos malignos que están dispuestos a luchar hasta la muerte para satisfacerlos. Pero dice, no pedís. El gozo, la paz, la felicidad, la esperanza, la satisfacción y el significado verdadero solo provienen de Dios. Los incrédulos no están dispuestos a pedir esto a Dios conforme a los términos divinos y rehúsan someterse a Dios y reconocer su dependencia de Él. Entonces hay gente que mantiene muy enojada con Dios, porque yo le pido a Diosito, yo todos los días yo leo la Biblia, yo oro y le pido,
Pero ¿qué es lo que pide? Pide para sus deseos, pero no está cumpliendo con el plan y el propósito y la voluntad de Dios. No está dispuesto a entrar en esa comunión con Dios, sino que está deseoso solo de disfrutar de los beneficios de Dios. Pero ¿acaso está pidiendo esto? ¿Acaso está pidiendo que haya gozo, que haya paz, que haya felicidad, que haya esperanza, que haya satisfacción? Entonces es importante tener en cuenta esto. Y luego dice en el versículo 3 mal, y esto se refiere a actuar por malos motivos y deseos para obtener la gratificación individual. Los incrédulos buscan cosas para sus propios deleites y no para la honra y la gloria de Dios. Y cuando habla de almas adúlteras, es una descripción metafórica de la infidelidad espiritual, que habría sonado como algo muy familiar a los lectores judíos de Santiago, porque el Antiguo Testamento describe con frecuencia a Israel infiel como una ramera espiritual. Y aquí Santiago considera a los cristianos de profesión que mantienen una asociación externa con la iglesia, pero no renuncian a un afecto profundo hacia el sistema maligno del mundo. Por lo tanto, amistad solo aparece aquí en el Nuevo Testamento y es una palabra griega que se describe o que describe el término en amor de un apego emocional fuerte. Y los que tienen anhelos profundos e íntimos por las cosas del mundo dan evidencia de que no han sido redimidos. Y aquí viene a tener enemistad contra Dios el que ama las cosas del mundo, una enemistad contra Dios, es decir, la consecuencia inevitable de la amistad con el mundo. La verdad seria de que los incrédulos son enemigos de Dios es enseñada en todas las Escrituras. Por lo tanto, no se puede amar el mundo. Y cuando está hablando del mundo, está hablando obviamente de todas aquellas cosas que no agradan, como la codicia, el crimen, este adulterio espiritual, la práctica de vicios y todo lo demás. Las personas que se sacian y se sienten felices con ese tipo de vida y los que se complacen viendo a los demás haciendo eso, pues obviamente no pueden agradar a Dios. Nosotros tenemos que someternos, dice el versículo 7, someteos a Dios y resistid al diablo y él va a huir de nosotros. Tenemos que resistirlo. Y aquí, esta palabra es importante que la tengamos en cuenta porque el Señor es el que nos ayuda a nosotros en la fuerza diariamente. Alguien ha dicho que si queremos estar de pie delante de los hombres en el día, debemos estar de rodillas delante de Dios. Y hay que estar de rodillas delante de Dios. Eso significa ir primeramente antes de irnos al trabajo, antes de irnos al estudio, antes de salir de viaje, antes de salir del hogar. Tomemos tiempo para ir delante del Señor, para que nos dé la fuerza para resistir a toda tentación y todo aquello que venga proveniente de fuerzas extrañas del enemigo y aún de nosotros mismos en nuestras inclinaciones hacia lo malo. Por lo tanto, quiero invitarlos en el día de hoy para que oremos. Señor, gracias. Una vez más te alabamos y te bendecimos por esta palabra que nos insta, que nos llama a nosotros a acercarnos a ti y a estar en plena certidumbre de fe de lo que queremos y cómo queremos vivir y mantenernos en esa actitud de obediencia a tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.